60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. En medio de una crisis de seguridad agudizada por el narcotráfico y el crimen organizado, el gobierno de Daniel Noboa ha decidido redibujar el mapa de la inteligencia estatal. Lo ha hecho mediante un reglamento que crea el Centro Nacional de Inteligencia, una entidad con poder ministerial, presupuesto propio y la facultad de acceder a datos personales y telecomunicaciones sin orden judicial. El nuevo esquema, presentado como una herramienta para ganar la guerra contra las mafias, ha encendido algunas alertas entre juristas y organizaciones de derechos humanos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña para analizar el tema Juan Carlos Rueda. Él es excomandante de la Policía Nacional y conocedor del funcionamiento interno de los aparatos de inteligencia del Estado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Gisela. Muchas gracias por la oportunidad. Juan Carlos, hablando de este tema, hay algunas preocupaciones que rondan. El presidente Daniel Noboa firmó este reglamento general a la ley de inteligencia que crea este Centro Nacional de Inteligencia como un órgano rector del nuevo Sistema Nacional de Inteligencia. Como excomandante de la policía, ¿cree que centralizar las funciones de inteligencia bajo este nuevo ente va a permitir una respuesta más efectiva frente al crimen organizado? Yo creo que la inteligencia criminal que hoy se está fortaleciendo y lo está haciendo ya en varios periodos gubernamentales, es el tercer intento que llevan a cabo los gobiernos por fortalecer este sistema y a veces el resultado que se ha degenerado esta buena intención. Pero sin duda el país, el Ecuador, la sociedad, la democracia, el Estado, la seguridad, valores como la paz, la tranquilidad, la seguridad y el valor político esencial, la democracia, están en riesgo por un modelo criminal que atenta no solamente contra la seguridad ciudadana, atenta contra la seguridad integral, contra la seguridad nacional, contra valores como son la democracia. Por eso creo que los esfuerzos que está realizando el gobierno en fortalecer y darles las herramientas obviamente son bienvenidos, y estas son precisamente las herramientas que requieren las instituciones para trabajar en un ambiente que si no se dotan de estos recursos institucionales jurídicos, como la ley de inteligencia, como organismos, como presupuestos, como capacidades que obviamente deben estar lo suficientemente controladas para que no se den estos abusos, tanto en el uso de los recursos como en el manejo de la información, tienen que ser vistos por la ciudadanía y por la opinión pública como herramientas válidas en una lucha del país y de las instituciones contra el crimen que se ha convertido en un riesgo para la seguridad integral, para la seguridad nacional. Justamente creo que esa es una de las preocupaciones, ¿no? La protección de estos sistemas, porque este Centro Nacional de Inteligencia va a tener rango ministerial, presupuesto propio y acceso a información clasificada de diversas instituciones públicas. Por eso la preocupación, ¿no?, de si es adecuado que esta nueva institución tenga tal nivel de autonomía sin contrapesos ni judiciales, tampoco parlamentarios que sean claros, ¿no? Usted ha dicho algo importante, que es ese control sobre la información para evitar abusos, ¿no? Yo creo que debe partir los sistemas de inteligencia, no solamente los ecuatorianos, sino los sistemas de inteligencia en el mundo, de los países, de las potencias, son sistemas profesionales, son sistemas institucionales. Yo he tenido la oportunidad de conocer de cerca a organizaciones de inteligencia de los Estados Unidos o de Alemania o de otras potencias que efectivamente han logrado institucionalizar el sistema de inteligencia, y esto implica la formación, el escogitamiento, el control, y eso le da la garantía al sistema. Obviamente que deben existir en todos los sistemas los controles judiciales, parlamentarios y el control institucional para que ciudadano no se desborden. Esto sí, yo creo que puede ser considerado como una falla, pero dadas las condiciones que vivimos actualmente, creo que las herramientas y los esfuerzos que están dándose, creo que tenemos que darle la oportunidad al sistema de que se pruebe
Pero Carlos, Juan Carlos, usted dijo algo que me quedó grabado y lo anoté. Usted dijo al inicio de esta entrevista, dijo, esta intención se ha degenerado, esta buena intención se ha degenerado en anteriores gobiernos. ¿Qué nos garantiza que no se degenere en este? Precisamente es esta experiencia que ha vivido el país, esta experiencia dolorosa, porque en el resultado de una capacidad en el manejo de la información y además una capacidad que puede ser dirigida arbitrariamente, discrecionalmente por determinados sectores, es un riesgo que hay que asumirlo y que la opinión pública y los órganos políticos tienen la necesidad de buscar las herramientas necesarias para evitar estos contratiempos que están en cualquier sistema. Sin embargo, lo que yo le había indicado también es que hay que profesionalizar a estos sectores de inteligencia, no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en el Servicio Exterior. Hay que institucionalizar servicios de inteligencia en los sistemas de control financiero, el control aduanero, el sistema penitenciario, porque no todas las necesidades o todos los elementos de información que se requieren de estos sistemas, no todos estos elementos van a atacar estos valores esenciales a los que yo me he referido. No podemos utilizar el sistema de inteligencia para atacar la delincuencia común. Son precisamente estas herramientas las que nos sirven para atacar a aquellos sectores que han degenerado en terrorismo, que han degenerado en verdaderas mafias que se coaligan entre sectores políticos que afectan valores fundamentales de la democracia. Claro, esa es la idea, ese es el alma, el espíritu de la creación de esta institución, ¿no? Pero, por ejemplo, este nuevo reglamento autoriza a los funcionarios de inteligencia de esta institución a acceder a datos de, por ejemplo, geolocalización, comunicaciones y registros telefónicos sin ninguna orden previa judicial, ¿no? La preocupación que planteaban algunos juristas, también defensores de los derechos humanos, decían, no se correría tal vez el riesgo de que estas medidas, si no se controlan adecuadamente, ojo, no se controlan adecuadamente, estamos hablando de un país en donde el narcotráfico, el crimen organizado ha permeado instituciones estatales, ha permeado la justicia, ha permeado las alcaldías, las agencias de tránsito del país. O sea, no estamos hablando de un país como usted mencionó al inicio, no estamos hablando de Alemania, no estamos hablando de países europeos que obviamente tienen otro sistema de control. Nosotros hemos perdido mucho control de nuestras instituciones estatales. Yo me imagino que de ahí viene esa preocupación de ciertos sectores, ¿no? De que puedan utilizarse de mala manera por estos medios. Precisamente porque allá va mi idea y mi sugerencia de que deben institucionalizarse. Cuando hablo de institucionalización, no solamente se refiere a tener estos cuerpos en forma profesional, preparados, escogidos y convenientemente depurados y convenientemente calificados periódicamente. Los sistemas de inteligencia de los que yo le hablé, sus miembros son calificados y son evaluados con pruebas de confianza, y son ellos los que deben someterse precisamente a un control debido a la magnitud de la responsabilidad que tienen en el manejo de la información y al posible desvío tanto de la información como a caer en las redes de estas mafias que son poderosas, indudablemente. Y por eso es que necesitamos que no sean solamente estas instituciones objeto de una eventual unificación de acciones operativas las que les convoque a la actividad de inteligencia, sino que sea una instancia tal como es las Fuerzas Armadas, la Marina. Ahora, desde su experiencia, la policía, desde su experiencia, que tenga una capacidad institucional ya creada. Pero además de esa capacidad y esos filtros que usted plantea que debería tener la misma institución, ¿cuál debería ser el estándar mínimo de supervisión si la debería o no tener judicial o política para evitar justamente esos abusos?
¿O usted cree que no la debería tener definitivamente? Esa es una de las fallas que se ha mencionado, uno de los puntos débiles que se han mencionado. Ahora tenemos que empezar a darle un voto de apoyo en una situación tan difícil, Gisela, que está viviendo el país. Sí, definitivamente. Al Estamos gobierno, y que precisamente los que están al frente de estos sistemas, los que están al frente de la lucha contra el crimen, tanto en lo político como en lo operativo y en las actividades estratégicas, también se juegan un riesgo enorme. Pero por ejemplo, la ley prohíbe claramente el uso de criterios discriminatorios, dice raza, religión, orientación sexual, opinión política, para recolectar datos, pero no establece mecanismos independientes para fiscalizar, para la fiscalización justamente de cómo se usan. ¿Debería existir, cree usted, un comité de externo, no sé, tal vez puede ser civil, que supervise la actuación? Hay organismos en el Estado, hay recursos institucionales en el Estado, como el Consejo de Seguridad Pública, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que son organismos institucionales que obviamente están compuestos con los máximos líderes del poder político, del poder legislativo, del poder judicial, del poder contralor y de las instituciones que están al frente de la seguridad y de la defensa y asimismo del sistema de relaciones internacionales. Ahí es un órgano de control político y deben activarse. Lo que pasa es que nosotros tenemos en el Ecuador, no es que tenemos falta de leyes, tenemos leyes e instituciones que deben cumplir con los roles que les llama ese mismo ordenamiento jurídico. Y ahí deben responder los sistemas de inteligencia, deben responder precisamente al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y también deben responder a la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Este organismo tiene que hacer prevalecer su capacidad de fiscalización y de darle la legitimidad y la legalidad a las acciones que vaya desarrollando esta organización. Pero no podemos partir desde la duda. Nosotros creemos que los organismos de inteligencia, si es que no tienen el control, obviamente van a haber pueden ser utilizados de mala manera. Pero por ejemplo, tienen que cumplir esta misión. Pero por ahora no los plantea, por lo menos, la creación de este Centro Nacional de Inteligencia. No, pueden acceder sin ninguna decisión judicial de por medio. Ahora, el reglamento también faculta a este Centro Nacional de Inteligencia a establecer convenios de cooperación con agencias extranjeras, considerando los antecedentes de intervención internacional en temas de seguridad. ¿Cuáles deberían ser los límites de esa colaboración para evitar una intromisión soberana que llaman algunos? Mire, Gisela, los límites están dados por los valores que defiende el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no es un Estado totalitario, es un Estado democrático, es un Estado republicano y tiene obviamente que establecer las alianzas con aquellos países que defienden esos valores y defienden la seguridad y defienden un orden constituido mínimo. No podemos establecer relaciones de inteligencia con potencias que son representadas por gobiernos totalitarios, con gobiernos que han roto sus esquemas democráticos. Y tenemos que hacer las alianzas correspondientes con países y potencias que tengan las mismas necesidades de seguridad y que, como en el caso del Ecuador, se vean afectados por fenómenos tan graves como el narcoterrorismo. Ahora, Juan Carlos, usted conoce muy de cerca el funcionamiento del subsistema de inteligencia policial. ¿Qué desafíos técnicos y logísticos anticipa con esta transición al nuevo modelo de Centro Nacional de Inteligencia? ¿Está la Policía Nacional preparada para integrarse plenamente sin perder autonomía? Yo creo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son las instituciones que mayor capacidad tienen y tienen que revestirse de mayores recursos tecnológicos, dada el volumen de información que tienen que manejar, dada el volumen de información, sobre todo información financiera,
porque ese es el vehículo de las operaciones terroristas, de las operaciones que atentan contra la seguridad y contra los sistemas institucionales democráticos. En ese proceso, obviamente la inversión que se hagan en recursos tecnológicos y preparación, y asimismo en los sistemas de manejo de información, de inteligencia artificial, de tal forma que tengan la misma capacidad o tengan capacidades de poder articular acciones, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y la UAFE la UAFE, organismos de inteligencia penitenciaria que están todavía en ciernes, que son todavía instituciones que están por nacer. Yo creo que deben fortalecerse en esa idea y por eso creo que el sistema de inteligencia tiene la necesidad urgente de profesionalizar a todo el componente humano que se desarrolla en las actividades operativas y estratégicas de esta delicada función. Ahora, 2025 fue uno de los años que tuvo el peor índice de homicidios en la historia reciente. ¿Cree que una reingeniería de inteligencia, como propone el gobierno, puede impactar directamente en la reducción real del crimen, o es una medida que se queda en lo estructural más para el tema de bandas organizadas, el tema de narcotráfico a niveles más amplios, del día a día del ciudadano de a pie? El crimen organizado y las mafias políticas utilizaron el crimen y el terror como instrumento de gestión política, porque no se puede entender que hayan llegado a estos niveles sin un manejo estratégico, por cierto, perverso, de ciertos sectores del mundo mafioso, criminal y político, porque hay una alianza en ciernes y esa alianza es tan peligrosa, y allá precisamente deben ir y convocarse todos los esfuerzos para salvar no solo la seguridad, sino la democracia y el futuro y la viabilidad de los países. ¿Usted quiere decir que en los gobiernos anteriores hubo una acción premeditada, planificada, estructurada para que hoy lleguemos al punto en donde estamos con el crimen organizado? Yo no puedo generalizar, pero creo que hay una evidencia por las relaciones que se han podido establecer en los diferentes casos que han salido a la luz pública de quién es el responsable de la actual situación. Y la lucha que han venido gestando el gobierno anterior y el gobierno actual, y también creo que el gobierno de Lenín Moreno, es una lucha desigual, con las manos atadas. Y creo que es la oportunidad hoy de enfrentar este fenómeno no solamente con recursos logísticos y con voluntad política, sino con hechos y con acciones. Y las acciones en el mundo institucional son precisamente recursos jurídicos institucionales, como una ley de inteligencia, como su reglamento, como la ley penal, como muchos de estos instrumentos que hoy tienen que servir para corregir una situación que ha generado este nivel de violencia y nivel de crisis en la que vive la seguridad del país. Yo le agradezco, Juan Carlos, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, gracias por la oportunidad. Buenos días. Nos acompañó Juan Carlos Rueda, excomandante de policía. Notimundo a la carta.